Bueno, vamos a entrar de lleno en esto. Hoy vamos a quitarle las capas a nuestra realidad democrática para dejar al descubierto la mecánica oculta que realmente impulsa la sociedad actual. A menudo nos gusta pensar en la política como ese gran debate de ideas y valores cívicos, ¿verdad? Pero, si analizamos a fondo la estrategia moderna, nos encontramos con una perspectiva radicalmente distinta y, la verdad, absolutamente fascinante. Fijaos bien en esto. Es tremendamente revelador ver cómo un estratega político moderno, sin ningún tipo de tapujos, percibe la democracia. No la ve como un debate de ciudadanos libres, no, sino como una interfaz. Una interfaz sin fricciones, diseñada único y exclusivamente para extraer un voto. O sea, el diseño busca ser tan obvio, tan fluido, que el votante ni siquiera note que está siendo dirigido. Y claro, esta realidad un tanto escalofriante los obliga a hacernos una pregunta clave. ¿Cómo es que la noble búsqueda de la virtud cívica se acabó convirtiendo en una transacción de mercado fríamente calculada? Para entender este cambio, tenemos que meternos en las tripas de la maquinaria y ver cómo giran sus engranajes. Empezamos con el punto número 1, la máquina de ganar elecciones. El panorama político actual opera literalmente como una máquina que trata al público como meros consumidores ansiosos por encontrar un alivio inmediato a sus problemas. En lugar de ofrecer una filosofía compleja, al votante moderno se le vende una promesa tangible y preempaquetada. Promesas del estilo, voy a arreglar este problema en 100 días. Y esto actúa como un atajo cognitivo simple. Es como comprar un producto que te promete resultados rápidos. Y esto ilustra a la perfección el manual táctico moderno. Es un proceso de 3 pasos. Primero, dar una solución rápida para ocupar ese vacío. Segundo, etiquetar a la oposición no como un rival con otras ideas, sino como un fallo del sistema, un error que hay que corregir. Y tercero, procesar al votante a través de un embudo de conversión perfecto. Vamos, transforman la papeleta en un simple botón de compra. Pasamos al punto número 2, el eclipse de la razón. Para comprender cómo la política se ha convertido en una ciencia tan cínica y utilitaria, tenemos que rastrear sus raíces ideológicas. Hablamos de irnos más de 70 años atrás, a la escuela de Frankfurt. El viaje empieza con Max Horkheimer advirtiendo sobre el declive de la racionalidad humana y a partir de ahí evoluciona a través de las décadas. Pasa por la mercantilización matemática del comportamiento de Gary Becker, se detiene en la justificación del populismo moderno y culmina en lo que hoy conocemos como hipercontrol algorítmico. O sea, el punto absolutamente crucial de esta historia es un cambio brutal en el pensamiento humano. Hemos pasado de una razón objetiva, que se pregunta ¿para qué hacemos las cosas?, buscando la verdad y la justicia, a una razón instrumental, que simplemente se pregunta cómo lo hago de la forma más eficiente. Y de paso, ignora casi por completo las consecuencias éticas. Y esto nos lleva directos al punto 3, la política como un mercado. Cuidado, porque este diagnóstico sobre la razón instrumental no es una teoría académica y abstracta que no le importa a nadie. ¿Qué va? Es el cimiento literal sobre el que se construyen las campañas electorales hoy en día. Esto que vemos aquí son libros de texto. Se enseña en las universidades a estructurar el poder identificando líderes de opinión y fracturando al electorado en segmentos manejables. Es aplicar técnicas de mercadotecnia comercial pura y dura a la democracia. Al dividir al público mediante todos estos datos geográficos y sobre todo psicológicos, la maquinaria garantiza que los candidatos se empaqueten a medida para satisfacer deseos muy específicos y fragmentados. Adiós al gran mensaje universal. Lo que tenemos ahora son micromensajes superdirigidos, adaptados a las ansiedades operativas de cada pequeño grupo. Sección 4. El Estado y el populismo. Toda esta metodología calculada de la que venimos hablando, de forma muy natural, da lugar al Estado populista. El concepto de significante vacío de Ernesto Laclau revela una táctica brillante. El populismo reúne un apoyo masivo no a través de proponer valores concretos, sino ondeando una bandera tan amplia, tan carente de significado específico, que cualquiera, literalmente cualquiera, puede proyectar sus propias frustraciones en ella. Y bajo este marco, la lógica populista simplemente se convierte en la lógica política por excelencia. Pasa por encima de cualquier búsqueda objetiva de justicia o de estabilidad institucional. ¿A favor de qué? Pues del conflicto permanente. Tener un enemigo constante, aunque sea prefabricado, es la forma más eficiente que existe de mantener unida a una coalición inestable. Llegamos al punto 5, algoritmos y control social. Pero claro, esta infección de la razón instrumental no se queda solo en las urnas. Ha colonizado por completo nuestra existencia digital y biológica. Si miramos los análisis bibliométricos recientes, vemos que esta filosofía domina de forma aplastante la investigación académica moderna. Hay miles de estudios distribuidos en muchísimas disciplinas, y todos intentan comprender lo mismo.
cómo esta búsqueda ciega de eficiencia la ha pasado por encima nuestra propia humanidad. Las consecuencias de esto las sufrimos en múltiples frentes cada día. Hablamos de plataformas de redes sociales que gestionan y exprimen la interacción humana como si fuéramos una fábrica de extracción de datos, o algo tan delicado como los sistemas de salud que terminan priorizando la eficiencia bruta y la rentabilidad por encima de la ética médica y la dignidad del paciente. Y finalmente, el punto 6, el desafío de la ética. Porque seamos sinceros, cuando la eficiencia pura reemplaza a la moralidad, las consecuencias para la sociedad civil son catastróficas. El filósofo Peter Sloterdijk nos advierte de que el inmenso poder del Estado, bajo esta lógica cleptocrática, permite niveles de corrupción asombrosos. Para que os hagáis una idea de la escala, hablamos de fortunas colosales de hasta 20.000 millones de dólares, amasadas rápidamente detrás de la cortina de la administración pública. Al final, como sociedad, nos encontramos atrapados entre dos grandes visiones que ya expuso Max Weber. Por un lado, tenemos la ética de la responsabilidad, esa idea política de que el fin justifica los medios, por dudosos que sean. Y por el otro, una ética de la convicción, que nos exige de forma intransigente que nuestras acciones, que los medios en sí mismos, sean justos y morales. Weber, siendo muy pragmático, argumentaba que entrar en política requiere hacer un pacto con el diablo. Sostenía que hay que estar dispuesto a utilizar la manipulación o incluso la violencia para alcanzar objetivos supuestamente nobles. Pero bueno, la historia nos ha demostrado una y otra vez que esos medios dudosos rara vez nos llevan a resultados puros. Así que todo este análisis nos deja frente a una pregunta indispensable, casi provocadora. ¿Verdaderamente el fin justifica los medios? O, por el contrario, confiar ciegamente en esta maquinaria y en esta razón puramente instrumental garantiza la destrucción de los mismos ideales democráticos que supuestamente intentamos salvar. Es algo que, sin duda, nos toca reflexionar si queremos entender hacia dónde se dirige el poder moderno.